El maestro bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga una persona que tenía un demonio inmundo. Se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a terminar con nosotros? ¿Sé quién eres, el Santo de Dios? Jesucristo le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra, pero salió sin hacerle daño. Todos quedaron estupefactos. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 31 al 37. El poder del Hijo de Dios. ¿Cómo poder entender el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, en consonancia con su ser y con su misión? Notas amables a la palabra de Dios. Martes 31 de agosto, año 2021. Jesús, como Hijo de Dios, enfrenta el mal, enfrenta el demonio y da una catequesis espectacular. ¿Cómo se puede enfrentar el mal y no confundir el demonio con la situación de pecado de una persona? Por eso es importante tener claras las ideas, la misión de Jesús en Cafarnaún, planteada allí en ese capítulo 4, verso 31, Evangelio según San Mateo. Y cómo se plantea el tema de los demonios, el tema demoníaco. No confundirlo con situación de pecado, tampoco confundir una situación demoníaca por las actitudes de una persona: grita, se le mueven los ojos. Entonces la gente que no sabe del tema dijo: no, es que tiene el demonio. Puede ser una confusión con una enfermedad de tipo psiquiátrico, con un comportamiento de la persona. Necesariamente no es una situación demoníaca. La palabra de Dios enseña hoy la misión de Jesús en Cafarnaún para dar a entender a la humanidad el poder que tiene Él, la autoridad que tiene el Hijo de Dios y cómo esa autoridad está ligada al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo, que le da el efecto de la salvación. Y así lo comenta el hermeneuta bíblico Padre Fidel Oñoro. Y hay ejemplos también en la Sagrada Escritura para hablar de escenas que muestran ejemplos concretos, hablando de el exorcismo de un hombre en la sinagoga cuando Jesús de Nazaret entra a derrotar al demonio, la curación de la suegra de Pedro y otras curaciones que se realizan como ejemplos de la autoridad que tiene Jesús sobre el demonio, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Autoridad. Y tiene el poder que está ligado al Espíritu Santo. Esa autoridad permite entender a un Jesucristo que libera venciendo al demonio. Luego ahí ya hay un objetivo, se trata de vencer al demonio. Y por eso en el texto bíblico el mismo demonio dialoga con Jesucristo y le formula una pregunta: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a terminar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y así le habla el demonio a Jesucristo. Jesús libera a las personas venciendo el demonio. Jesucristo libera a las personas venciendo las enfermedades. Es decir, los enfermos y los endemoniados representan a las personas que sufren y son acogidas por el Hijo de Dios. Ahora existe una buena catequesis de cómo atender esas necesidades en la sociedad. Cómo una persona lastima psicológicamente a otra persona cuando se pone a opinar de lo que no sabe y mezcla la religión con otro tipo de cosas que nada tiene que ver. A esas personas les vale estos 4 pasitos que enseña la Biblia, las actitudes
frente a las enfermedades, al dolor, al sufrimiento y a las personas endemoniadas. Primero, la delicadeza en la manera de tratar el asunto. Entonces, el asunto hay que tratarlo con delicadeza, sea un endemoniado o sea un enfermo. Segundo, Jesús se inclina ante la persona, siempre va directa a la persona y así lo hace en todas las escenas que cuenta la Biblia cuando atiende enfermos o atiende ese tipo de casos. Se inclina hasta la persona. Tercero, Jesucristo entra en contacto con la persona, es decir, le impone las manos. Lo que hace exactamente el sacerdote, el ministro de Dios, que lleva ese genial sacramento de la unción de los enfermos, unge al enfermo, le impone las manos. Entra en contacto, dice la Biblia, le impone las manos. Y el cuarto, el respeto por cada persona. El respeto por cada persona. No comparar las personas. Como es importante en materia de enfermedad, no comparar ni decir usted está enfermo porque usted es malo, usted es un pecador, usted no va a misa, usted no se confiesa, usted no es nadie, usted se va a condenar. Eso no es evangelización, eso es como el diablo hablando de evangelización. Es una cosa totalmente terrible lo que hacen algunas personas con esa manera de hablar. Hoy es el día importante para aprender una catequesis de delicadeza de parte del Hijo de Dios, que uno se hace la pregunta, ni siquiera el Hijo de Dios ofendió a ninguna persona ante ninguna enfermedad y ante ninguna posesión del demonio, a ninguna persona. Y el texto de hoy es un texto ubicado en Cafarnaún, ciudad de Galilea, donde Jesús acostumbraba a enseñar los sábados a la gente y se quedaban asombrados por la autoridad, la misericordia, la bondad, cómo trataba a las personas, cómo trataba a las personas. Hasta el demonio mismo, impresionado, le dice, yo sé que usted es el Hijo de Dios. Yo sé que usted es el Hijo de Dios y tiene autoridad para hacer lo que está haciendo. La Congregación para la Doctrina de la Fe en la Iglesia Católica sacó un documento por allá en el año 1976. Y el documento está encargado, se llama Fe Cristiana y Demonología, es decir, cómo manejar las situaciones demoníacas desde la fe católica cristiana. Y da elementos de juicio importantes de que primero no toda persona está capacitada para enfrentarse al demonio. Es algo tan delicado que la Iglesia Católica tiene una regla, una norma, que por cada diócesis en el mundo católica debe haber un sacerdote, un representante en cada diócesis o una persona que se encargue de ese tema que se llama los asuntos del demonio o posesión de las personas. El testimonio de Jesucristo, es decir, Jesucristo pone un testimonio, dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Iglesia Católica. Hay 4 elementos importantes. Jesucristo nunca puso a Satanás en el centro del Evangelio. Habló de él en momentos así como cruciales de su ministerio. Entonces, nunca el diablo es el centro de la predicación de Jesucristo, ni es el más importante, ni le dañó el dolor de cabeza a Jesucristo. Segundo, puso en guardia a las personas hacia ese mal tan impresionante que se llama demonio, el diablo. Como dice el Papa, el diablo sigue existiendo en el siglo XXI. No crean que el diablo se acabó, sigue existiendo, dice el Papa Francisco. El Hijo de Dios pone en guardia y lo hace en el Sermón de la Montaña, por ejemplo. Lo hace cuando enseñó el Padre Nuestro a los apóstoles. Es decir, cómo va enseñando que hay que estar como atentos a este señor que se llama el diablo. Y tercero, en las parábolas Jesús le atribuye a Satanás los obstáculos que encuentra para su predicación. Es decir, hay que tener cuidado porque también Satanás se mete en la predicación de las personas. Entonces aparecen personas hablando cosas endiabladas y dando unas catequesis endiabladas. ¿De dónde está sacando tanta cosa endiablada? ¿Qué será lo que le está pasando? Pues lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aparecen parábolas en la Biblia donde Jesucristo advierte los obstáculos que produce Satanás, el diablo, contra la predicación. Por ejemplo, el caso de la cizaña que se siembra a medianoche.
Por ejemplo, a Simón Pedro le dice que las puertas del infierno intentarán prevalecer sobre la iglesia, que Satanás trataría de pasarlo por la criba como los demás apóstoles. Es decir, cómo plantea la situación de un diablo temerario en la predicación misma. Es importante verlo también en otra parte de la Biblia, que es la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Y en esa carta, San Pablo no identifica el pecado con Satanás. Oigan eso, es muy importante no mezclar pecado con Satanás. Es decir, a veces a una persona le dice a otro, usted parece que estuviera endiablado. Usted tiene el diablo adentro, terrible usted. Ahí está mezclando pecado con Satanás. Y San Pablo no. San Pablo distingue entre Satanás y el pecado. Invita a resistir a Satanás, dice San Pablo, a no dejarse dominar por Satanás, a no darle entrada, a aplastarlo bajo los pies, dice San Pablo, porque Satanás es una entidad personal, un adversario astuto, distinto de nosotros como el pecado al que él lleva. Oiga la definición tan buena de San Pablo. Estamos hablando de un personaje totalmente distinto. El Papa Francisco dice que el diablo existe y hay que aprender cómo luchar contra el diablo, contra las tentaciones que ofrece el diablo. Y a mí me parece interesante la posición del Papa porque caen cantidad de personas en la trampa. El diablo coloca tentaciones para hacerse dueño de las personas. Les hace creer que son muy importantes, que son muy grandes, que tienen el poder. Yo estoy por encima de cualquier persona, nadie está por encima de mí, yo soy el mejor. Esas son tentaciones diabólicas que dice el Papa Francisco. Entonces él da 3 verbos, 3 palabritas para uno estar muy atento a que el diablo como que presenta las tentaciones para atrapar a las personas. Dice primero el Papa, la tentación comienza levemente pero va creciendo. Segundo, crece y contagia a otra persona. Y cuarto, entonces trata de ser comunitaria, tranquiliza el alma, entonces se justifica. Contagia, crece, contagia y se justifica. Ojo a esas 3 palabras. Crece, contagia y se justifica. 3 verbos atentos ante el diablo. Terrible cómo envuelve a un ser humano. Y lo acaba y lo finiquita si la persona no está bien atenta. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,